En 2030 no tendrás nada y serás feliz. Lo sentenció el Foro Económico Mundial de Davos en 2016 en sus 8 predicciones para el año 2030. Y por no tener y por las políticas de sus líderes, Europa se enfrenta al racionamiento de la electricidad y el gas. Su diplomacia colonialista y xenófoba hasta podría dejarle sin comida, porque han roto tratos en base a sus fallidos trucos o tretas, truco o atraco, jardín versus jungla, la diplomacia europea en todo su esplendor. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Yes, Europe is a garden. We have built a garden. The rest of the world, most of the rest of the world is a jungle. And the jungle could invade the garden. And the gardeners should take care of it. Hola, bienvenidos a Realpolitik Room. Y tal como anticipábamos en la presentación del programa, para hoy vamos a hablar, entre otros temas, el hecho de que Europa se enfrente a la escasez de energía, a la escasez de gas, pero también se enfrenta a la falta de granos y de alimentos. Y para ello estamos junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Encantado, como siempre, Javier, de estar en tu programa. Y bueno, yo, a diferencia del resto de los europeos, sí voy a tener granos. Me han salido 2 aquí. No se ven porque lo tapan los auriculares, pero yo sí tengo granos. Pero más allá de esto, bien, como siempre. Muy bien, Fernando, pero te propongo antes, ¿no? Porque como vamos a tocar un tema de granos que tiene que ver con la tierra, quiero presentarte unas palabras que ha pronunciado hace unos días el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Europe is a garden. We have built a garden. The rest of the world, and you know very well, Federica, is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world, is a jungle. And the jungle could invade the garden. And the gardeners should take care of it. The jungle has a strong growth capacity, and the world will never be high enough in order to protect the garden. The gardeners have to go to the jungle. Bueno, escuchamos por allí al alto representante de la diplomacia europea diciendo que Europa es un jardín, que el resto del mundo es una jungla o una selva, que los jardineros tienen que cuidar ese jardín porque desde la jungla quieren destruir al jardín, ¿no? Pero te propongo, Fernando, y también le propongo a la audiencia ver algunas imágenes del jardín de Josep Borrell. Y ahora algo que ocurrió este domingo en la capital de España, Madrid, y tú mejor que nadie, Fernando, podrás explicar qué es lo que estaba pasando en esta parte del jardín europeo. Y caerán prendidas 5 rosas, las flechas de miras. Volverá reír la primavera, que por cielo tiene más espera. Arriba escuadras a vencer, que en España empieza a amanecer. ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libres! ¡Caídos por Dios, España en su revolución nacional sindicalista! ¡Presente! ¡José Antonio Primo de Rivera! ¡Presente! ¡José Antonio Primo de Rivera! ¡Presente! ¡José Antonio Primo de Rivera! ¡Presente! ¡Arriba España! ¡Arriba! Bueno, Fernando, tú nos puedes explicar brevemente, también no hace falta meterse tanto en tema, ¿no? Pero ¿qué significa esto que estábamos viendo allí en Madrid, la capital de España? Y también comentar en general, ¿no? Sobre las imágenes de este jardín que nos vende Borrell que hay en Europa y esa jungla que está, por otro lado, intentando romper el jardín, ¿no? Efectivamente. Es decir, pues eso, vamos a ver. Primero, permíteme que te corrija una cosa que ahí no discrepo. Es decir, esos señores de negro que iban con porras, esos son los jardineros. No son policías, son jardineros. No. Las cosas como son. Es decir,
Hay que sacar la maleza, ¿no? Claro, efectivamente, son jardineros. Jardineros un poco armados porque pueden encontrar pues, ciertas especies, ciertos especímenes que a los políticos europeos, pues, que son los que regentan el jardín, los que lo gestionan y tal, pues dicen, no, me estropean el jardín. Entonces mando a los jardineros a que los echen, los repriman, los quiten. En fin, pero bueno, hecha esta precisión, ¿no? Que es importante. A ver, yo en la última imagen me he quedado muy impresionado. ¿Estás tú seguro, Javier, que esto se ha filmado en el 2022? Porque esta gente, vamos, iba a decir casi de la época del Imperio Romano, pero no. Quiero decir, a ver, esta gente yo la aprecio mucho. ¿Por qué? Porque deberían estar, habéis visto que eran 4 gatos, una especie en peligro de extinción. Debería estar protegida por alguna ley, igual que protegemos, pues yo qué sé, al lince ibérico a los urogallos o a los... Pues esto, porque esto atrae el turismo, ¿eh? Quiero decir, o sea, esto tú lo pones y la gente va y lo ve, ay, mira, como hace 70 años, 80 años y tal. Y entonces, claro, es como son fósiles vivientes. O sea, igual que tenemos algunas especies de animales que prácticamente no han evolucionado en millones de años, son iguales. Es decir, llevan millones de años así. Digo, bueno, algo menos. Pero ya digo, esto lo ves y dices, fíjate, oye, es como que el pasado viene al presente, pero un pasado remoto. Es decir, entonces, claro, esto... Hay que explicarle, Fernando, Sí, hay que explicarle a la gente tal vez de Latinoamérica que no esté muy es al tanto verdad. de esta situación, qué es lo que representa, ¿no? A ver, esta gente son falangistas, pero no de la falange griega, de la antigua Grecia, la falange tebana, no, eso es militar. Estos señores son falangistas y la falange es un movimiento, digamos, originariamente que combinan elementos sociales con elementos del fascismo, los mezclan y hacen ahí una cosa un poco... además con seco hispánico, es decir, le meten elementos característicos de España. Es decir, pero bueno, esta gente, digamos, tuvo su protagonismo especialmente en la época, en la Guerra Civil y en los primeros años de Franco, porque luego serían sustituidos, digamos, como en el poder por los tecnócratas del Opus Dei, que es, bueno, el Opus Dei es una... ¿cómo le explicaría? Digamos que es una organización de la Iglesia que es de las más radicales desde el punto de vista de la político, ¿no? O político religioso, si se quiere, de la ultraderecha y tal, y estas cosas. Pero que Juan Pablo II consiguió, por vía rápida, inspiración divina, claro, convertir a su fundador, Escrivá de Balaguer, primero en beato y luego en santo. Así que ahora, pues eso, tenemos un santo del Opus Dei. Es decir, y claro, todo esto en el siglo XXI suena como, pues eso, como si tú estuvieras viendo, pues es una película del pasado, un documental. O sea, esto parece que lo pones en blanco y negro y joder, fíjate, un documental de la época de la Guerra Civil o de la época de los primeros años de Franco, del Nodo, que era digamos, cuando no había televisión, especialmente, los cines te ponían una especie de noticiario que era el Nodo. Y ahí, en ese noticiario, blanco y negro, pues te contaban con un lenguaje además de lo más divertido. Un día tienes que poner un fragmento de Nodo porque es que no tiene desperdicio. Con un lenguaje muy alambicado, muy encorsetado y pues te contaban más o menos 3 o 4 cosas de lo que había sucedido. O sea, los españoles se informaban en el cine cuando iban y veían el Nodo en aquella época. Pero claro, por eso digo que esto es una cosa que dices, claro, es que esto ni siquiera es la ultraderecha moderna, entre comillas. Es decir, de ahora, como puede ser la alternativa por Alemania o cosas así, o la señora Marine Le Pen.
incluso Vox. O sea, para estos, Vox son ultraizquierda. Es que esto es una... Ya digo, esto es como si alguien sale defendiendo, pues yo qué sé, a los carlistas, que también tenemos, algunos locos. Dices, oiga, si el carlismo es una cosa que también era un problema dinástico entre los Borbones, ¿no? Y el carlismo es una cosa del siglo XIX. Si quieres, llegan hasta la época de Franco y tal, pero es que ya digo, en concreto esto ya es una cosa curiosa. O sea, tú vas por ahí, los ves a estos y dices, jo, fíjate, qué cosas. Pero vamos, esta gente está en otra dimensión, quiero decir. O sea, estos no se enteran. Pero bueno, esto es curioso. Luego lo del Jardín de Borrell, esto sí, porque además esto ha creado mucha polémica. Porque encima Borrell es reincidente. Quiero decir que esto del jardín lo ha dicho varias veces. Tiene varias versiones. En una de ellas, en un discurso que hizo aquí creo que fue en Madrid, en un acto, en un seminario, una cosa de estas. Ahí la cosa se puso compleja porque creó una división interna dentro de la Unión Europea. Porque ahí dijo, aquí ya se conoce que este debe ser después y lo eliminó bueno, claro, como es el jefe de la diplomacia, ahí metió la pata y dijo, entonces dijo que era un jardín francés. No veas la que se montó los alemanes, los italianos diciendo, ¿por qué un jardín francés racionalista del 17? No, un jardín manierista italiano del 16 y, en fin, empezaron a chocar ahí una serie de cosas y esto llevó a hondas divisiones en la Unión Europea. De hecho, esto ha creado más problemas internos que las autosanciones contra Rusia. Aunque no lo parezca, pero sí, es así. Y claro, los franceses encantados. De hecho, llamó Macron a Borrell y dijo, oye, muchas gracias porque nos has vuelto a colocar en primera línea en Europa, gracias al jardín francés. En fin, menos mal que en ese caso matizó y dijo, un jardín francés. Imagínate si eso hubiera dicho un francés. Pues no quiero ni pensarlo. La que se hubiera liado. Hablando de liado, Fernando, quiero presentarte otro vídeo de un eurodiputado. Escuchémoslo. Between a garden and a jungle. A garden's a nice place where civilized human beings walk around. A jungle is the heart of darkness, where wild animals live. Now, many people in Africa, Asia, Latin America remember very well how, in the name of civilization, European colonialism treated them like wild animals, enslaving them, torturing them, and even exhibiting them in human zoos. Therefore, when the highest diplomat of the European Union compares Europe to a garden, but especially the rest of the world to a jungle, the message these people hear is that Europe is still driven by neocolonialism. We cannot let that message pass. Bueno, como lo dice este eurodiputado, no debemos dejar pasar este mensaje, pero bueno, por estos días también viajó el alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, a la Argentina, porque allí hubo una cumbre de cancilleres de la CELAC y, por ejemplo, da la impresión de que, bueno, viajó allí a la jungla, ¿no? Pero bueno, vemos, por ejemplo, aquí que tuitea la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, recibió a Josep Borrell Funtellas, alto representante, bla, bla, bla. Dice, gracias por la visita y la charla compartida sobre la realidad que atraviesan Europa y América Latina. Y no faltó alguien que bromeara con esto, ¿no? Diciendo de la humildad de Josep Borrell, que bueno, que aunque es una jungla, él igual tiene tanta grandeza que viaja ahí a la jungla, ¿no? Sí, además me he dado cuenta, yo lo siento con los argentinos, yo no tengo nada contra los argentinos, pero las cosas hay que decirlas como son. Fíjate bien que la imagen, la mesa, es alargada y tal, hay 3 personas, me parece, pero es más pequeña que la mesa que tiene Putin, esta blanca, grande que hay en el Kremlin, que cuando coloca Macron y Putin en el otro lado,
Y si se tienen que hablar, creo que, vamos, mis fuentes dicen que tienen un sistema de micrófonos, porque si no, no se oyen. O sea, es tan larga que no se oyen. Fue fabricada en Valencia, la mesa de Putin. Pero ves, esta más pequeña. ¿Por qué es más pequeña? Porque Putin, al estar más cerca del jardín, puede tener mesas más grandes. Argentina, que está lejísimo del jardín, tiene mesas más pequeñas. Esto es obvio. Es decir, porque todos son junglas, es decir, pero no hay junglas y junglas. Es decir, no todas las junglas son iguales. Desde ese punto de vista, o sea, según te acercas al jardín, eres menos jungla. Según te alejas, eres más jungla, claro. Y, en fin, vamos a ver porque la cosa está que arde. La jungla, a ver, ha habido protestas, sobre todo de los ecologistas, porque han dicho, no me cuente usted esto de la jungla, si justamente nos estamos quedando sin jungla por el cambio climático. Pero bueno, el señor Borrell, ya sabemos que es un experto en jardines y, vamos, de meterse en jardines. Bueno, veremos a ver qué pasa, pero ya digo, esto en la Unión Europea ha creado hondas divisiones porque, claro, esto quiere decir que los jardines son franceses, vamos, por lo tanto coloca como la cima de la cultura, de la civilización a los franceses y deja al resto de los europeos un poco en segunda fila. Ya digo, ha habido muchas protestas diciendo, los alemanes diciendo, pero yo, ¿qué pasa? Kant, Hegel, Marx, la filosofía, Goethe, tal, no sé qué. Y ahora mismo hay unas divisiones internas tremendas. Los italianos igual, Dante, tal, no sé qué, el Renacimiento. En fin, digamos, posiblemente sea el principio del fin de la Unión Europea. Fernando, a propósito, quiero tomarte justamente con esto, el principio del fin de la Unión Europea, ¿no? Porque parece que el jardín, ¿no? Uno puede interpretar que un jardín tiene tierra, ¿no? Porque hay lindas flores, hay arbustos, árboles y demás, ¿no? Pero este jardín parece que no está muy apto o no se ha plantado mucho otro tipo de frutos, ¿no? Como pueden ser cereales, por ejemplo, granos, ¿no? Entonces este jardín ahora a pesar de ser un lindo jardín, parece que se está quedando sin alimentos, o se podría quedar sin alimentos. Y bueno, aquí tenemos la noticia, ¿no? Que la conoce todo el mundo, que salió a nivel global, pero te la presento por Euronews. Rusia detiene las exportaciones de grano de Ucrania por el Mar Negro, ¿no? Sí. La noticia aquí dice que Rusia suspendió la participación en un acuerdo negociado por la ONU para exportar productos agrícolas desde los puertos ucranianos tras ataques a barcos en Crimea, en un revés para los esfuerzos, dice, que buscan aliviar una crisis mundial de alimentos, ¿no? Entonces, ahí aparece la duda, ¿no? Aliviar la crisis mundial de alimentos. Por un lado tenemos también que otra vez aparece el alto representante de la diplomacia europea, el señor Josep Borrell, haciendo algunas exigencias, ¿no? Dice, la decisión de Rusia de suspender su participación en el acuerdo del Mar Negro pone en riesgo la principal ruta de exportación de cereales y fertilizantes muy necesarios para hacer frente a la crisis alimentaria mundial provocada por su guerra contra Ucrania. Pero si nosotros vamos a las noticias, ¿no? De cómo se ha ido manejando estos granos que han ido saliendo desde el puerto de Odesa en Ucrania, la realidad indica que ese grano no ha ido a precisamente los países más necesitados, sino que en su gran mayoría se ha quedado en la Unión Europea. Entonces da la impresión de que están preocupados en realidad porque ese grano no llegue a la Unión Europea, más que por no llegar, digamos, a los lugares que lo necesitan, Fernando. Efectivamente, nunca les ha importado un pimiento, pero vamos, esto no es nuevo, esto desde la época colonial en adelante, por decir así, nunca les ha importado un pimiento lo que les pase a otros países fuera de Europa, vamos. De hecho, en las élites europeas hay un racismo
subyacente que de vez en cuando individuos como Borrell lo sacan. Es decir, pues no se dan cuenta y tal, y con sus jardines y demás, pero eso está ahí. Entonces, bueno, qué maldad. Es decir, yo recuerdo incluso hasta finales del siglo XX, creo que fue, nosotros teníamos un museo en Cataluña, un museo de un pequeño pueblo, Bañueles, creo que era, o Bañuelos, no me acuerdo el nombre, ya fue hace mucho. Teníamos a un negro, perdón por la expresión, pero que es políticamente incorrecta, pero teníamos a un negro disecado, allí expuesto. Y bueno, al final se hace montón un lío y tal, porque alguien lo sacó el tema y al final hubo que devolver el negro con perdón, ya digo, que es que pero es como lo consideraban en aquella época, pues un negro, quiero decir, es que estamos hablando en términos colonialistas. Hubo que devolverlo a su lugar de origen, que no me acuerdo dónde era, pues no sé si era Guinea o otro sitio, es decir, bueno, es decir, que estaba, pues eso, igual que tienes allí pues un animal disecado, pues tienes al negro. ¿Qué se puede esperar? Pero esto en Europa, ahora lo que pasa es que se cuidan más las formas, pero el fondo sigue siendo el mismo. Somos hipercivilizados y entonces, bueno, claro, esto pues no, pero el grano, vamos a ver, el grano y todo, quiero decir, si es que los europeos están arramplando con todo lo que pueden. Ahora tienen menos capacidad, es decir, porque somos básicamente un continente en decadencia, sobre todo un continente, digamos, desechable, como las cosas estas reciclables y tal. Entonces, bueno. Mira, Fernando, aquí sí. te presento justamente, ¿no?, una publicación de El Confidencial del 16 de agosto de 2022, donde se puede leer corrupción, reventa y pollos, el misterio del gran ucraniano que nunca llegó a su puerto, y habla justamente de esa situación, ¿no?, de que el grano que ha salido de Ucrania precisamente no ha llegado a los destinos que más lo necesitan, ¿no? Efectivamente, porque es que les importa un pimiento, es que es así. O sea, no. A ver, una cosa que se hace muy bien en Europa y los políticos europeos es la hipocresía y bueno, pues dicen, salen diciendo, oh, esto es el grano, y la mentira, esto es el grano, pobres países subdesarrollados, y perdón, que eso ya no se dice, países en vías de desarrollo. Pobres países en vías de desarrollo y tal, que ustedes los van a matar y tal, no sé qué, no sé cuántos, y luego se quedan con el grano. Pero esto es que lo vienen haciendo siempre. Yo no sé quién se asusta de esto, porque es que esto es habitual. Entonces, ya, bueno, ahí habrán encontrado pollos, habrán encontrado de todo, armas, misiles, porque bueno, claro, el tráfico ahí puede haber sido, vamos, espectacular. O sea, que te puedes encontrar cualquier cosa, drogas. A ver, si todos sabemos que estas cosas, además, lo utilizan los europeos, sobre todo los norteamericanos, todo este tipo de situaciones para hacer mercado negro y financiarse en sus bolsillos y luego financiar pues, operaciones desencubiertas de la CIA y tal, porque claro, tú no vas a ir diciendo, me va a cargar a un señor, a cualquiera, y lo vas a presentar al Congreso, ¿no? Pues no puedes hacerlo, esas cosas, pues, en teoría son ilegales, pero para eso están los servicios secretos. Entonces, si tienes que cargarte un señor o varios, sin que se sepa, pues eso, vas a pedir dinero al Parlamento, es decir, los presupuestos generales del Estado, eso sale de ahí, es decir, de los tráficos estos de granos, con pollos y con todo, es decir, esto lo hemos visto constantemente, vamos, y espera que me estoy aquí recostando demasiado, y ya, vamos a decir, esto es lo habitual. Lo que pasa es que luego cuando les pillan, como ahora, pues se escandalizan. O sea, vamos, fingen que se escandalizan. No, fíjate, no sé qué, no sé cuántos. Pero vamos, esto tercer mundo va a seguir igual, muriéndose como siempre de hambre, que es porque no les importa nada, vamos. O sea, esto de los derechos humanos y tal, es pura fantasía. Quiero decir, no les importa un pimiento de lo que les pase. Las cosas son así, son como son. Es decir,
Sí, Mira, sí. Fernando, aquí hay otra publicación y que en este caso es británica y también tiene que ver un poco con el tema, ¿no? Y allí se puede leer, aunque está en inglés, ¿no? Se trata del Daily Mail, ¿no? Ah, Y venden dice, chaquetas. y entonces dice que los precios de los alimentos en el Reino Unido podrían dispararse aún más después de que Putin bloqueó las exportaciones de granos del Mar Negro desde Ucrania. Los británicos en apuros se enfrentan a pagar aún más por el pan, la pasta y los productos de trigo. Y si leemos entre líneas esto, lo que está diciendo es que no llegaría un grano que esperaba que llegara a Reino Unido, ¿no? Y que posiblemente no llegara a otros destinos. Esto como que está un poco reafirmando todo esto también, ¿no? Efectivamente. Además, hay una ambigüedad ahí. Habrá que pagar por la pasta. No tengo claro si es por la pasta italiana esta que se come o por, aquí, como decimos en España, por la pasta, por el dinero. O sea, que tendrás que pagar porque te den dinero. En fin, los británicos son raros. ¿Para qué nos vamos a engañar? Son raros. Bueno. Pero vamos, la van a pasar canutas. Esto ya te lo digo yo, que tengo amigos en Gran Bretaña y están huyendo. No va de coña. Es decir, o sea, huyendo, diciendo, yo me voy a otro lado porque aquí esto con el Boris Johnson, la Listras está, que dice una maravilla diciendo, vamos, revolucionó la teoría económica, vamos a bajar impuestos y luego vamos a aumentar el gasto público y tal, y de todo tipo. Y le dijeron, ¿y usted dónde va a sacar el dinero? Pues dijo, pues no sé, lo sacaré de los granos. Pero vamos, y luego ¿cómo se pronuncia bien esto? El Suniac, Suriac, o el nuevo, es que no me ha perdido el nombre todavía. Como pasan tan rápido los primeros ministros que no me da tiempo. Eso es lo que tiene, ¿no? Pasan tan rápido los primeros ministros que uno no termina de aprenderse el nombre, ¿no? El que es de origen indio. Ya ha dicho han dicho por ahí, yo lo he oído por ahí, los indios están contentísimos, los indios de la India. No los indios británicos, que estos, a saber, es decir, Rishi Sunak. Rishi Sunak. Bueno, pues han dicho, joder, por fin la venganza de los indios. Ahora vamos a gobernar Gran Bretaña y se van a enterar estos británicos de lo que vale un peine. Porque este es indio. Y ya han dicho, esto os habéis tenido bajo el colonialismo durante un montón de años, ahora va a ser al revés. Esto va a dejar el país, pero plano, o sea, destrozado. Es decir, y a los indios nos va a dar igual, porque además el tío es millonario, con lo cual no tiene problemas. Por lo que dicen, a ver, yo, por las fuentes, buen hombre dio un braguetazo. A ver, me explico, esto es un término aquí en España, que es que cuando te casas con alguien con mucho dinero, dices, da un braguetazo por la bragueta. Es decir, o sea, la bragueta es más o menos la cremallera para mear. O sea, cuando los pantalones tienen una cosa así en vertical con respecto a la cintura, ¿no? Que suele ser una cremallera, tú trabajas para mear. Perdón. Orinar, mingitar, es decir, mear queda muy feo. Bueno, pues esto cuando en fin, no quiero seguir, porque ya me metería en cuestiones de sexo y no quiero entrar, esto es un programa serio. Ahí este hombre se casó con una señora, que supongo que sea también hindú, no lo sé, quiero decir, no tengo ni idea, pero que esta señora estaba forrada, quiero decir, o sea, forrada, que tenía mucho dinero. Entonces pegó un braguetazo, o sea, el tío, que tampoco veía mal, pero dijo, joder, me caso con esta y ya, a vivir, que son 2 días. Se aburría, como les pasa mucho a los Tories, porque como los Tories son todos así, de mucha pasta y tal, y ¿qué hago yo? Pues me meto en política. Aquí, qué más divertido. Y acabó siendo el primer ministro indio de Gran Bretaña. O sea, que ahora mismo Gran Bretaña empieza a convertirse en una colonia de la India. Esto es novedoso. Esto no se había visto nunca. Es el primer caso en el que una potencia colonial pasa a ser gobernada por el país colonizado. Ojo. Esto es importante porque puede presentar un precedente
Y yo qué sé, imagínate que elegimos un venezolano aquí, que a Maduro lo echan, por lo que sea, de Venezuela, llega aquí y como tenemos unos políticos tan inútiles, pues seguro que sale. Bueno, Entonces, igual puede pasar Guaidó por allí, por una plaza de Madrid y no, arreglar la ya ha situación. pasado, Pero pero no bueno, hubo manera. Es Estados decir, Unidos es el ejemplo, ¿no? Estados Unidos es el ejemplo de una colonia que está por encima del Reino Unido, de la metrópoli, efectivamente, ¿no? aunque últimamente los británicos están muy descontrolados. De hecho, llamó Biden diciendo, lo que pasa es que no tenía en ese momento con quién hablar. Quiero decir, porque estaban con cambios de primer ministro y tal, y dijo que se ponga la reina, pues se ha muerto. ¿Y quién está ahora? Pues un señor que dice que es el hijo de la reina y que se llama Carlos III, Charles de Thers, en inglés. Entonces, y bueno, ¿y este señor pinta algo? Y yo, bueno, sí, porque sustituye a la reina, pues que me lo pongan. Entonces ahí dijo, pues que yo estoy nuevo en el cargo, oiga, señor Biden, que acabo de llegar, yo estaba por ahí viviendo la vida con Camila Parker Bowles y me avisan y me dicen, se ha muerto su madre, se ha muerto la reina, y digo, voy corriendo y usted es rey, pero ¿cómo que yo soy rey? Si ya me había hecho la idea de que no iba a ser rey, si mi madre y mi familia todas viven más de 100 años, pues para allá, yo ya a vivir la vida me dedicaba. Pues no, pues ahora tiene que ser rey. Es decir, y entonces Biden le dijo, mire usted, el país usted que tienen ustedes es un descontrol, no sé con quién hablar, por el tema del grano. Por el tema del grano. Y dice, pero el grano venía aquí. Pues sí, lo que pasa es que no se enteran, por tanto cambio de ministro, de primer ministro y tal, no se enteran. Y dijo, bueno, pues entonces mándeme una parte del grano, porque como tú decías, es el caso de que la potencia colonial ha pasado a ser la potencia menor. Y entonces dicen los americanos, vamos a ver, una cosa es que seáis primos, pero eso de quedaros vosotros todos con el grano, ¿no? Darme a mí el grano, la cuota que me corresponde por ser el jefe de boss en inglés. Y al final el Biden se llevó el grano. Lo que pasa es que como Biden tiene un amigo invisible que todos conocemos, es decir, pues tuvo que repartir el grano entre el amigo invisible y Biden. Es decir, con lo cual al final a los americanos tampoco les ha llegado el grano. ¿Dónde está el grano? Pues no se sabe. Ahora, de hecho, la Interpol y el Scotland Yard están buscando grano. Están buscando grano. Por eso hay las imágenes de represión y tal, porque van a Francia. En realidad, lo que hemos visto antes no eran policías franceses, eran policías ingleses disfrazados de franceses. ¿Para qué? Para encontrar el grano. Es decir, pero el grano no lo han encontrado ni en Francia ni en ningún lado. ¿Dónde está el grano? Hay una famosa canción en España que dice, ya antigua, que dice, yo canto muy mal, pero bueno, ¿dónde estará mi grano? ¿Dónde estará mi grano? Donde quiera que esté, mi grano es tuyo. Y no sigo más porque esto lo cantaba ya este Manolo Escobar. Sí, o sea, que fíjate que el tema del grano viene coleando desde hace mucho. Esto ¿qué podemos decir? Pues que la situación es grave y que Gran Bretaña en el 2023 va a dejar la pérdida del billón, como la conocemos aquí, es decir, puede dejar de existir. O sea, así, ya los escoceses están diciendo, joder, con la que están liando estos los ingleses, nosotros nos separamos aprovechando el lío y el desastre, pues oye, ni se va a notar. Es decir, cuando se den cuenta, hacemos un referéndum ahí, tal, no sé qué, un referéndum ilegal, qué más da. Pues eso es lo de menos. Y los ingleses van a decir, oiga, si se han ido los escoceses, pues mandamos la flota. ¿Y dónde está la flota? Si no tenemos. Sea mismo el ejército británico no llega ni a 100.000 hombres. Y, ¿pero cómo es eso? Pues, chico, es que los políticos llevan mucha pasta de los presupuestos generales del Estado. Luego hay que mantener la Casa Real. Es que esto no es... La Casa Británica no la puede mantener... o sea, a ver, no como aquí, que tenemos un rey emérito que los gastos se los pagan los emiratíes, de Emiratos Árabes. No. Allí se los pagan los ingleses. Bueno, también se lo pagamos aquí, pero de otra manera. Aquí se lo pagábamos bueno, no me quiero meter en estas cosas porque aquí esto es muy serio en España y si hablas del tema de la monarquía,
En fin, las consecuencias son gravísimas, incluso de cárcel. Ahora bien, esto no quita para que aquí haya libertad de prensa, que la hay, ¿eh? Las cosas como son. O sea, te pueden meter en la cárcel, pero bueno, tocas temas escabrosos. Pero, hombre, no toques temas escabrosos. Joder, si no, es que, claro, te estás metiendo tú en problemas. No, pero de lo demás se puede hablar sin problemas. O sea, se puede hablar estupendamente. Muchísimas gracias, Fernando, por tu participación hoy en Realpolitik Room y seguramente podamos seguir hablando de este jardín maravilloso en alguna edición posterior. Sí, ahora lo van a robotizar. Ya después de las protestas que hubo con el tema del jardín francés, ya han quitado el francés y ahora va a pasar a ser el jardín de las delicias. Y nosotros les invitamos a que se suscriban al canal Realpolitik Room, activen las notificaciones para poder estar al día de entrevistas como la que acabamos de tener junto a Fernando Moragón. Muchas gracias.